llegó en octubre de 2024, el segundo en febrero de 2025, y los últimos 6 aviones salieron de la base aérea de Volko el 26 de mayo de 2025. Fueron el primer país en cumplir completamente su promesa en menos de un año después de la primera entrega. Dinamarca comprometió 19 F-16, el primer avión danés llegó en verano de 2024 y para febrero de 2025 ya habían enviado 12. Luego llegó la mayor sorpresa. Bélgica prometió 30 F-16. Esa es la mayor aportación individual de un país. Lo anunciaron en mayo de 2024 como parte de un paquete militar de 977 millones de euros. Los primeros aviones belgas llegarían en 2024 y la entrega total terminaría en 2028. Están enviando 2 aviones operativos, además de 2 fuselajes extra para repuestos, lo cual es una decisión inteligente para mantener la flota en funcionamiento. Noruega prometió entre 6 y 22 aeronaves. Fuentes indican que hay unos 12 F-16 operativos, y Noruega planea completar sus transferencias para finales de 2025. Ahora son unos 85 F-16 comprometidos para Ucrania, superando los 55 a 65 aviones que se discutieron originalmente en 2023. 85 parecía un número grande hasta que Suecia intervino. El 22 de octubre de 2025, el primer ministro sueco Ulf Kristersson y el presidente Zelensky firmaron una carta de intención para un posible acuerdo sobre hasta 150 aviones de combate, Gripen suecos. Sí es 150. Si se concreta el acuerdo, la Fuerza Aérea de Ucrania recibirá una gran mejora con aviones de combate suecos en su flota. Si te das cuenta, hubo algo raro con los F-16 porque los 85 F-16 se entregaron en lotes, no todos de una vez. Si Ucrania los recibía todos juntos, sería una pesadilla para Rusia. Eso era parte del plan. Estos países debían esperar la llegada de sus F-35 antes de enviar sus F-16. Pero en segundo lugar, y esto es importante, este enfoque gradual en realidad ayudó a Ucrania, porque no puedes simplemente entregarle a alguien 85 aviones de combate avanzados y esperar que los operen perfectamente desde el primer día. El despliegue lento permitió a pilotos y equipos ucranianos aprender, equivocarse y perfeccionar tácticas primero con menos aviones. Menos riesgo, mejor entrenamiento. Además, envió un mensaje poderoso a Rusia de que el apoyo de Occidente no va a desaparecer. Esto es un compromiso a largo plazo. Los números crecieron de 55 a 85 aeronaves y ahora podrían ser 150 Gripen más. Esto prueba que la OTAN no retrocede, sino que refuerza esfuerzos con resultados evidentes. En octubre de 2025, los F-16 realizaban el 80% de las misiones de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana. Ese ritmo operativo es enorme y demuestra 2 cosas. Estos aviones son confiables y los pilotos ucranianos saben operarlos. Desde su despliegue, han derribado más de 1000 drones Shahed rusos y misiles de crucero. Te doy un ejemplo específico. El 19 y 20 de septiembre de 2025, Rusia lanzó un asalto aéreo masivo. Los F-16 ucranianos interceptaron 29 de 32 misiles Kh-101 rusos. Esa es la mayoría de los objetivos interceptados. Estos aviones son la primera defensa de Ucrania contra misiles rusos. El 13 de diciembre de 2024, Rusia lanzó cerca de 200 drones y 94 misiles en un ataque masivo. Un piloto ucraniano de F-16 despegó y derribó 6 misiles de crucero rusos en una misión. El comando de la Fuerza Aérea de Ucrania consideró que fue una hazaña sin precedentes en la historia del F-16. Para lograr esta hazaña, el piloto de combate disparó 2 misiles AIM-120 AMRAM de alcance medio, 2 AIM-9 Sidewinder y derribó 2 objetivos más, usando solo el cañón de 20 milímetros del F-16, mientras volaba a más de 650 km por hora, es decir, unas 400 millas por hora. Esto fue una locura porque nunca antes en la historia del F-16 se habían derribado misiles de crucero con un cañón, dijo Yuri Inhat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania. Se dice que ni los estadounidenses creyeron que lo logró, y algunos pensaron que solo fue suerte. Y para otros, los ucranianos habían descifrado el código, y un año después esta duda fue borrada. Antes, los aviones rusos operaban libremente cerca de Ucrania, ahora ya no. Tú ves mis videos, te mantienes informado, pero ¿realmente entiendes el juego detrás de los titulares? Rutas, energía, recursos. La geopolítica de América Latina nunca deja de moverse. Curiosity Stream explica las fuerzas que mueven al mundo. Guerras, poder, ciencia, clima. Con documentales de alta calidad en 4K. Entra al enlace en la descripción para suscribirte ahora. Y ahora, volvemos al video. No.
¿Recuerdas el derribo del F-35 en junio de 2025, el 7 de julio de 2025? El derribo ocurrió alrededor de las 10 a.m., hora local cerca de la frontera rusa en Kursk. Un F-16AM ucraniano, variante holandesa, enfrentó a un Su-35S ruso, probablemente de la base aérea de Lipetsk. Ahora, el Su-35S no es ningún juego. Este es el mejor caza de cuarta generación Plus de Rusia, con radar y sensores modernos, sistemas de puntería en el casco y gran poder de fuego. Derribar uno es algo importante. Este fue apenas el 9º Su-35 perdido en toda la guerra. Los anteriores fueron derribados por misiles tierra-aire ucranianos, no en combates aire-aire, pero el F-16 tenía un superpoder. No sus armas, sino sus ojos vieron lo que nadie más pudo ver. Se llama el avión de alerta temprana Saab 340 sueco. Tiene un trabajo aburrido, no dispara armas ni hace maniobras, pero hay algo que lo cambia todo. Su radar IRII detecta objetivos a 280 millas, detectó al Su-35 ruso a 120-180 millas y guió al F-16 ucraniano hacia él. Luego fue el turno del piloto. El piloto hizo una jugada inteligente. El piloto ucraniano mantuvo su propio radar completamente apagado. El radar APG-66 del F-16 tenía un alcance de 90 millas, pero encenderlo habría alertado al receptor de radar L150-35, pastel del Su-35. El F-16 voló a oscuras y preparó una emboscada aérea perfecta. El piloto ruso no sabía que lo cazaban. A 31 millas de distancia, el piloto ucraniano disparó un misil AIM-120 C8AMRAM. El misil recibió actualizaciones del F-16 y luego usó su propio radar en los últimos 12 millas. Todo el vuelo tomó alrededor de 36 segundos a Mach 4. El Su-35 fue alcanzado y el piloto se eyectó sin lesiones cerca de Kodonovo, Rusia, a 10 millas de Ucrania. Un equipo ruso de búsqueda y rescate en combate lo recuperó. Esto no fue solo suerte, fue un ejemplo de libro de texto de cómo funciona el combate aéreo moderno. Equipamiento avanzado de la OTAN, alerta temprana y tácticas disciplinadas se combinaron perfectamente. Demostró que los pilotos ucranianos no solo están volando, estos F-16 los están dominando. Pero Rusia intentó ocultar la verdad. Rusia, inicialmente, intentó afirmar que un misil Patriot ucraniano fue el responsable. Eso te dice lo sensible que fue realmente esta pérdida para ellos. La evidencia indica una baja aire-aire, lo que representa un logro técnico y un golpe psicológico. Demuestra que, con apoyo, los F-16 ucranianos pueden vencer a los mejores cazas rusos. Este incidente envió un mensaje. Los cazas rusos son vulnerables cuando los F-16 ucranianos tienen buen apoyo de alerta temprana. Los planificadores de misiones rusos ahora enfrentan un nivel completamente nuevo de incertidumbre. Ucrania, sin duda, ha tenido sus victorias, muchas de ellas, pero ninguna llegó sin heridas. Algunas que quizá nunca sanen. Ahora seamos realistas aquí. Estas victorias no han llegado sin un precio. Hasta junio de 2025, Ucrania ha perdido 4 F-16 con 3 pilotos fallecidos. La primera pérdida fue el 26 de agosto de 2024 en un ataque con misiles rusos, donde murió el piloto Oleksiy Mes. El 12 de abril de 2025, el segundo F-16 fue derribado, probablemente alcanzado por un misil ruso S-400 o R-37, matando al piloto Pavlov Ivanov. La tercera pérdida fue el 16 de mayo de 2025, por una emergencia a bordo. Afortunadamente, el piloto había. El 29 de junio de 2025, Ucrania perdió su cuarto F-16. Aquí el detalle de esa misión. El piloto derribó 7 objetivos antes de que su avión cayera. Dio su vida protegiendo a su país. Pese a las pérdidas, el impacto de estos aviones es innegable. En uno de los mayores ataques, el 28 y 29 de junio de 2025, Rusia lanzó todo lo que tenía. Unos 537 drones y misiles en total. Los F-16 ucranianos derribaron decenas y las defensas aéreas neutralizaron 475 amenazas. La tasa de interceptación es del 88% y Ucrania sigue adelante. Para noviembre de 2024, 200 pilotos ucranianos se graduaron del programa de entrenamiento elemental de vuelo de la Real Fuerza Aérea en el Reino Unido. Esa es la fase inicial de preparación para los F-16. Hasta octubre de 2024, 12 pilotos completaron el entrenamiento en F-16 y 11 volaban en misiones de combate. Hay más en camino, así que la flota de F-16 de Ucrania solo se fortalecerá. Con tanto caos, parecería que Rusia desaprovechó la oportunidad de destruir los F-16 uno a uno. Rusia siempre buscó una oportunidad,
Pero Ucrania nunca se la dio y se volvieron creativos. Ucrania sabía desde el inicio que los misiles rusos atacarían sus aeródromos. ¿Cómo mantienes los F-16 operativos si tus bases siempre están en peligro? Usando creatividad, en julio de 2025, Ucrania creó complejos móviles de mantenimiento, financiados por la Fundación Benéfica Regresa con Vida y Ucrania FTA. No son instalaciones de mantenimiento comunes, sino centros técnicos móviles que atienden aeronaves y armas en cualquier lugar, además de un complejo de planificación de misiones móvil. Lo interesante es que estos sistemas permiten a Ucrania equipar un F-16 con solo 3 especialistas en vez de los 10 o 12 habituales. Han reducido en 50% el tiempo para colocar las armas. Esto permite que los F-16 operen desde lugares dispersos, incluidos aeródromos temporales, dificultando que Rusia los alcance con misiles balísticos. Y estos aviones no solo están ahí jugando a la defensa, cada movimiento fue planeado estratégicamente y ejecutado a la perfección. Incluso la suerte y el momento estuvieron de su lado, porque sin eso, la historia podría haber terminado de manera muy diferente. Detrás del éxito, la mayoría de la gente olvida la suerte. Fue clave. Sin esos aviones a tiempo, el resultado en Ucrania pudo ser distinto. El estado de la Fuerza Aérea de Ucrania antes de los F-16 era patético. Ucrania había estado volando Mikoyan Gurevich, 29 y Su-27 de la era soviética desde el inicio de la guerra, pilotos valientes en aeronaves envejecidas. Cuando Ucrania se independizó en 1991, heredó una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo, con más de 2.000 aviones de combate. Eso la convirtió en la tercera flota aérea más grande del mundo, justo detrás de Estados Unidos y Rusia. Hablamos de bombarderos estratégicos, cazas y aviones de ataque, todo el arsenal soviético. Pero luego llegó lo que la gente llamó el dividendo de la paz. Ucrania confió en las garantías internacionales y consideró innecesario tanto poder militar. Entre 1996 y 1999, eliminaron 29 bombarderos estratégicos, 10 Tu-160 y 19 Tu-95MS, y 487 misiles de crucero. Entre 1999 y 2001, Ucrania entregó a Rusia 8 bombarderos, 16 3 y 581 misiles de crucero de largo alcance en un acuerdo polémico, solo para pagar una deuda de gas de $285 millones. Ahora, esa decisión parece muy miope. Para el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala, la Fuerza Aérea de Ucrania ya estaba muy reducida. Según los datos de Flight Global, Ucrania tenía entre 98 y 128 aeronaves en total. Pero aquí está el detalle. Solo 56 estaban operativos. El resto estaban en tierra, almacenados o requerían reparaciones caras por años de falta de fondos. Eso era lo que tenían como cazas. 43 cazas bimotor Mikoyan Gurevich, 29 Fulcrum creados en los 70 como la respuesta soviética al F-16 y 26 Su-27 Flanker. Cazas pesados de largo alcance, diseñados para enfrentar a los F-15 y F-14 de Estados Unidos. En misiones de ataque y bombardeo, había 12 Su-24 Fencer bombarderos tácticos supersónicos de alas de geometría variable para ataques con misiles y bombas, y 17 Su-25 Frogfoot, el A-10 Thunderbolt soviético, diseñados para apoyo aéreo cercano. Eso es con lo que Ucrania se estaba defendiendo. Con aviones de la era soviética envejecidos, muchos de ellos ni siquiera volaban, enfrentándose al poder aéreo modernizado de Rusia. No es de extrañar que los F-16 se hayan convertido en un factor decisivo. Ucrania recibió aviones F-16AM monoplaza y F-16BM biplaza. Estos no son nuevos, pero recibieron una importante actualización a mitad de vida, alcanzando un estándar, comparables a los F-16 Block 50-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de principios de los 2000. El mayor cambio fue el radar. Un piloto ucraniano de Su-27 dijo una vez que se sentía simplemente ciego en combate. Como los aviones rusos veían mucho más lejos con su radar, el AN/APG-66B2 del F-16 cerró esa brecha. Ahora, los pilotos ucranianos realmente pueden ver a qué se enfrentan, pero la verdadera transformación está en las armas que llevan estos aviones. El AIM-120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, es la mejora más importante. Misil activo guiado por radar capaz de alcanzar blancos fuera del alcance visual. Ucrania obtuvo la AIM-120C, versión avanzada con aletas recortadas y mejor guía. Este misil contrarresta directamente al misil de largo alcance R-37M de Rusia, que ha permitido a los aviones rusos como el Su-35 atacar desde distancias seguras. Ahora esos cazas rusos deben mantenerse más lejos, creando una zona prohibida que complica su estrategia aérea. En combates cercanos, se usa el AIM-9X Sidewinder con el sistema conjunto de designación en el casco. Esta combinación es una locura. Un piloto puede fijar un objetivo solo con verlo,
aunque no esté frente a la aeronave. Ideal para derribar misiles de crucero y drones, el F-16 no es solo de defensa aérea, es un caza versátil. Porta el misil AGM-88 High Speed Anti-Radiation Missile para destruir radares rusos. A diferencia de los Mikoyan Gurevich 29 de Ucrania, los sistemas del F-16 aprovecharon todo el potencial del High Speed Anti-Radiation Missile, volviéndolo mucho más eficaz para destruir radares rusos. También está la bomba de pequeño diámetro, bomba guiada por láser, 39. Un F-16 puede portar 8 bombas planeadoras de 250 libras y atacar varios objetivos en una pasada desde lejos. Las bombas Joint Direct Attack Munition Extended Range, guiadas por sistema de posicionamiento global, alcanzan objetivos a más de 45 millas. Operar en uno de los espacios aéreos más peligrosos del mundo significa que necesitas una protección seria. Los F-16 ucranianos usan la cápsula ANALK 331 en la línea central para emitir señales y confundir misiles guiados por radar. Los F-16 daneses vinieron con algo extra especial llamado pilones Terma PIDS+. No son solo estaciones de armas, sino sistemas de autodefensa con sensores de alerta de misiles y dispensadores de bengalas y chaff. Detectan misiles y activan contramedidas automáticas. No solo una cosa hace letales a estos jets, es el conjunto trabajando juntos. Radar, armas y sistemas de guerra electrónica, todo junto. Los pilotos ucranianos pasaron de volar jets soviéticos anticuados a operar uno de los sistemas de combate más avanzados del mundo. Eso es un verdadero cambio de paradigma. En marzo de 2025, los F-16 ucranianos ya realizaban ataques terrestres con bombas guiadas, pasando de defensa aérea a operaciones ofensivas. Aquí es donde se pone interesante. Rusia ha bombardeado Ucrania con bombas planeadoras, bomba de aviación de alto poder y kits de guía UMPK. Solo en marzo de 2024, Rusia lanzó 3.000 de estas cosas. Han sido devastadoras, pero los F-16 cambiaron todo. Fuentes ucranianas informan que los pilotos rusos ahora dudan en volar demasiado cerca de la frontera. En ciertos sectores, los ataques con bombas planeadoras bajaron un 70% respecto al verano de 2024. ¿Por qué? Las bombas planeadoras son difíciles de derribar porque su firma de radar es pequeña y no generan calor. Los F-16 pueden amenazar a los Su-34 y Su-35 que lanzan bombas. Ahora los pilotos rusos deben lanzar sus bombas planeadoras desde más lejos, lo que reduce la precisión y los impactos. Los F-16 no necesitan derribar la bomba. El simple hecho de estar ahí obliga a que los rusos cambien sus tácticas, y eso está salvando vidas ucranianas. Desde el primer día, la tarea principal de Ucrania era detener misiles y drones rusos. No se trata de combates aéreos clásicos, aunque han sucedido. La misión principal del F-16 es la defensa aérea, interceptando oleadas de misiles de crucero rusos como el KH-101 y el Kaliber. Además, esas municiones merodeadoras Shahid, de diseño iraní que Rusia sigue lanzando contra ciudades ucranianas e infraestructura crítica. ¿Esto fue una genialidad? Salvó vidas y dinero. Hay dos grandes razones detrás de esto. Ahora bien, primero, un F-16 puede ser reubicado en cualquier parte del enorme territorio de Ucrania, proporcionando defensa aérea flexible donde más se necesite. Además, esto ahorra a los caros misiles terrestres de Ucrania. Un interceptor Patriot cuesta millones. Un AIM-9 Sidewinder es mucho más barato. El F-16 también puede usar cañones para derribar drones y misiles subsónicos. El F-16 actúa como batería de misiles voladora y reutilizable que cubre huecos en la defensa aérea de Ucrania. Las cifras muestran lo crucial que es esto. ¿Recuerdas la tasa de salidas del 80%? Eso es impresionante y significativo. El F-16 no solo complementa a los viejos aviones soviéticos de Ucrania, también los reemplaza. Los viejos Mikoyan Gurevich 29 y Sukhoi 27 enfrentan problemas por bajas en combate y escasez de repuestos. Los F-16 se han convertido en el principal caballo de batalla de la Fuerza Aérea de Ucrania. El poder aéreo de Ucrania depende totalmente del apoyo occidental. No hay regreso. Lo interesante es esto. El impacto del F-16 no es solo lo que Ucrania logra, sino lo que Rusia deja de hacer. Cada operación aérea rusa ahora implica riesgos mucho mayores. Y como ya mencionamos, Ucrania no solo está jugando a la defensa, han estado golpeando fuertemente los aeródromos rusos. En mayo de 2024, Ucrania usó misiles ATACMS para destruir 3 aviones de combate rusos en Crimea, listos para lanzar bombas planeadoras. En junio, Ucrania atacó otro aeródromo ruso con 70 drones y posiblemente destruyó 3 aviones con bombas planeadoras. Esa es la capacidad de ataque de Rusia neutralizada antes de despegar. Seamos honestos, el F-16 no cambió el rumbo de la guerra por sí solo, pero proporcionó 3 enormes beneficios estratégicos que están transformando el conflicto.
Este aumento en la interceptación de misiles y drones ha salvado muchas vidas ucranianas y protegido infraestructura crítica. Tener una sola plataforma para tareas defensivas y ofensivas da a los comandantes ucranianos mayor flexibilidad táctica. Y en tercer lugar, esto es enorme para el futuro de Ucrania. El uso de F-16 con armas y entrenamiento según estándares de la OTAN acelera la adhesión de Ucrania a la OTAN y refuerza su seguridad a largo plazo. La flota aumentará. Bélgica entregará sus 30 F-16 a finales de 2025. Noruega envía a Ucrania más del doble de F-16 de lo prometido. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó en mayo de 2025 un paquete de $3.105 millones para entrenamiento, mantenimiento y equipo. Eso significa que la capacidad de Ucrania para mantener estos aviones en el aire a largo plazo ya está asegurada. Pero seamos específicos, ¿qué daño real le ha causado a Rusia? No los defensivos que vimos antes, sino los ofensivos. El 25 de septiembre de 2025, un bloguero militar ruso informó que un bombardero Su-34 fue derribado sobre el frente de Zaporilla, afirmando que un F-16 ucraniano logró la baja. Eso habría sido la primera victoria aire-aire confirmada contra una aeronave rusa tripulada. Pero cuando los verificadores de hechos investigaron, la evidencia que lo vinculaba a un F-16 era escasa. La pérdida del Su-34 en sí era creíble, pero ni los funcionarios ucranianos ni los rusos confirmaron cómo fue derribado. Es posible, pero no comprobado. Lo interesante es que esta ambigüedad beneficia a Ucrania. Ahora los pilotos rusos viven con incertidumbre, sin saber si hay un F-16 cerca, ya que no pueden verlo. ¿Podría estar viniendo un AMRAM en este momento? Aunque no siempre haya bajas confirmadas, el F-16 logra bajas de misión al interrumpir operaciones rusas solo con su presencia. Otra tarea clave del F-16 es destruir defensas aéreas rusas con misiles High Speed Anti-Radiation Missile. No hay reportes públicos de F-16 destruyendo sistemas S-400, pero así funciona. Los F-16 obligan a los operadores de radar rusos a tomar una decisión imposible. Enciende tu radar para rastrear al F-16 y arriesga que te impacte un misil High Speed Anti-Radiation Missile o guarda silencio y crea brechas temporales en tu defensa aérea. En ese momento, drones ucranianos o misiles de crucero atacan objetivos clave. El F-16 no siempre da el golpe final, crea las condiciones para que otros ataquen, y esa campaña más amplia ha logrado victorias. Como un HIMARS destruyendo un S-400 en mayo 2023 y fuerzas ucranianas atacando otro S-400 en septiembre 2025. Aquí el F-16 cambió las reglas. Ataques precisos a la infraestructura de mando y control rusa. En 2 semanas de 2025, la Fuerza Aérea Ucraniana atacó 19 objetivos rusos de alto valor. Estamos hablando de depósitos de municiones, centros de control de drones, puentes y, lo más importante, puestos de mando de oficiales. Se informa que un ataque en la región de Jersón mató a 30 oficiales del 81º Regimiento de Artillería de Rusia en un solo golpe. ¿Por qué es importante? La estructura militar rusa es rígida y jerárquica. A diferencia de la OTAN, donde sargentos y líderes toman decisiones, las unidades rusas dependen solo de sus oficiales. Si pierden a un capitán o mayor, la unidad deja de funcionar bien. El F-16 actúa de forma indirecta, pero es esencial. Al amenazar defensas aéreas y cazas rusos, logra superioridad aérea local. Es entonces cuando los aviones de ataque ucranianos, ya sean F-16 con bombas de pequeño diámetro o S-24 con misiles Storm Shadow, pueden alcanzar los objetivos y asestar estos golpes devastadores a la estructura de mando militar de Rusia. Seamos realistas. Aunque la campaña de los F-16 de Ucrania fue impresionante, enfrenta serios desafíos. En mayo de 2024, Zelensky afirmó que Ucrania requiere 120 a 130 F-16 para igualar a la Fuerza Aérea Rusa. Hasta octubre de 2025, Rusia opera menos de 60. Eso es menos de la mitad de lo que realmente necesitan, lo que limita severamente su capacidad para llevar a cabo operaciones aéreas ofensivas a gran escala. Luego está el problema de los pilotos. Entrenar a alguien para volar un F-16 toma entre 6 y 9 meses, incluso para pilotos experimentados. En agosto de 2024, Zelensky admitió que Ucrania carecía de suficientes pilotos para operar todas sus aeronaves. Accede al código QR o al enlace en la descripción para suscribirte a Curiosity Stream, ahora con 40% de descuento. Aunque lleguen más aviones, faltan pilotos calificados. Además, todos los F-16 que Ucrania recibió son viejos. Se trata de variantes Block 10, 15 o modernización de media vida modelos de inicios de la Guerra Fría, con décadas de uso. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ingot,
afirmó en marzo de 2024 que los F-16 modificados no pueden competir en combate aéreo contra los cazas F-35 rusos. Los radares tienen un alcance limitado en comparación con los sistemas rusos. La aviónica es menos avanzada y estos aviones antiguos requieren más mantenimiento. Los sistemas de defensa aérea rusos S-400 y S-500 son un peligro constante. Estos sistemas tienen misiles con alcance de hasta 400 kilómetros, 250 millas. ¿Recuerdas la segunda pérdida de un F-16 el 12 de abril de 2025? Probablemente fue derribado por un misil tierra-aire S-400 o un misil aire-aire R-37. Operar en un espacio aéreo disputado es muy riesgoso y existen limitaciones políticas. Hasta noviembre de 2024, Estados Unidos prohibió a Ucrania usar misiles Army Tactical Missile System y armas de largo alcance contra territorio ruso. Aunque los F-16 pueden portar armas avanzadas como los misiles de crucero Joint Air-to-Surface Standoff Missile, con alcances de más de 230 millas, las restricciones de Estados Unidos evitaron que Ucrania atacara aeródromos, depósitos y centros de mando rusos, donde están las armas que atacan ciudades ucranianas. Estados Unidos permitió usar Army Tactical Missile System en Rusia hasta noviembre de 2024 y solo en la región de Kursk, donde estaban las tropas norcoreanas. Aquí está el panorama general. Pese a estos desafíos, el programa F-16 logra algo notable. Está cambiando al ejército ucraniano, ya que usar estos aviones exige adoptar los estándares de la OTAN. Logística, mantenimiento, planificación de misiones, mando y control. Esto acelera la integración práctica de Ucrania con estructuras militares occidentales más que cualquier programa de asociación. La reparación de estos aviones avanzados en Ucrania fortalece vínculos con industrias de defensa occidentales. Esto podría llevar potencialmente a la creación de instalaciones locales de mantenimiento y a una modernización completa de la base industrial de defensa de Ucrania. La guerra aérea en Ucrania nos dejó una lección clave sobre la guerra moderna. La superioridad aérea tradicional y completa, en la que un bando domina totalmente los cielos, probablemente sea inalcanzable cuando ambos bandos cuentan con sistemas de defensa aérea móviles, resilientes y en capas. El F-16 no busca dominar el cielo, sino disputarlo y crear ventanas temporales de control aéreo para defender activos clave o facilitar operaciones puntuales. La campaña de los F-16 en Ucrania está transformando la guerra aérea moderna, pero solo el tiempo dirá cuánto durará su ventaja. Gracias por vernos.